Ahí tenemos pues algunas imágenes que nos ilustran lo que vamos a tratar de hacer, pero vamos a ubicarnos rápidamente en el escenario geográfico de esta tragedia palestina. Vamos a ubicarnos en el lugar, vamos a aproximarnos un poco más, ¿verdad? Aquí está pues. Este es el territorio palestino, gran parte de él ocupado por esto que han llamado Israel. Vamos a hablar un poco sobre esto. Resulta pues que este territorio fue invadido por el sionismo desde hace casi 70 años y por el imperialismo inglés, europeo y estadounidense desde hace más de un siglo. Está declarado un genocidio que en los últimos meses está articulado por una operación política criminal y especialmente encabezada por Benjamin Netanyahu, en nombre de una bandera sionista llamada Israel. En las últimas horas, 100 ciudadanos más fueron asesinados y 200 heridos tras el bombardeo perpetrado por las fuerzas de ocupación de Israel este viernes. Según informes, aviones de combate y drones israelíes realizaron disparos y lanzaron misiles contra una multitud, escuchen esto, desarmada, quienes esperaban recibir alimentos y suministros de socorro cerca de la rotonda de Kuwait, en Gaza. El Ministerio de Salud palestino señaló que estos hechos de crueldad son la confirmación de las intenciones del sionismo de Israel de acabar con la población palestina. Las autoridades de salud manifestaron que no pudieron atender a los heridos debido a nuevas represalias israelíes. Ese es el escenario. Increíble, no solamente bombardean, sino que mientras llega ayuda humanitaria, también bombardean a las personas que están buscando esa ayuda. Entonces, mientras algunos regímenes de Occidente respaldan la llamada autodefensa de Israel, se registra este nuevo asedio indiscriminado, esta vez contra los civiles palestinos quienes dependen de la ayuda humanitaria. Y todo esto ocurre en medio de la crisis, hambruna y desesperación causada por las violaciones del sionismo al derecho internacional humanitario. Y estas imágenes son las que pudimos pasar, porque hay otras que son realmente, imposibles de mostrar. El medio que vemos en pantalla, TRT de Turquía, destacó la denuncia del gobierno en Gaza al señalar que Israel conoce los lugares donde se espera la ayuda y ataca deliberadamente. Solo en la tarde de este jueves, al menos 8 palestinos fueron asesinados, mientras que decenas de personas resultaron heridas en un campo de refugiados en el centro de Gaza. Cifras que se suman a más de 31.000 personas asesinadas, entre ellos más de 13.000 niños y niñas. Pero antes de profundizar en este tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado, están respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros se sumen con el código QR que vamos a mostrar de inmediato. En el contexto de la guerra genocida de Israel contra el pueblo de Palestina bajo la administración de Netanyahu, ¿ha sido exitosa la política interna y exterior del primer ministro israelí? Tenemos 4 opciones. La primera es, ha sido un fracaso. La segunda, ha crecido su liderazgo. La tercera, será sustituido. Y la cuarta, se mantendrá en el poder. Si no has participado, puedes hacerlo ahora a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @elmundoenelsur y @GuillermoTelesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Pero para profundizar más y mejor sobre este tema, como ustedes saben, es costumbre en nuestro programa ir a testimonios de personas que tienen más conocimiento probablemente porque son investigadores de este asunto, como es el caso de Eduardo Rivas, que es miembro de la Real Red Académica de Solidaridad con Palestina, México, y quien nos acompaña desde esa ciudad. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Un saludo para todo su auditorio desde México. Veo que tienes una bandera palestina al fondo, ¿no? Así es. Estamos totalmente en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio de los invasores. Mira, bueno, estamos mostrando, ya tú escuchaste, la situación que se está presentando desde un tiempo para acá, que si ya era grave el genocidio basado en el bombardeo y el asedio y el acorralamiento, más grave aún ahora es que la gente busca refugio
y espera recibir ayuda humanitaria, y cuando la va a recibir, lo que reciben son bombas. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se entiende esto en la humanidad, si podemos llamarla así? Así es como lo mencionas, totalmente una actitud criminal que debe de ser condenada y debe de ser castigada inmediatamente por los organismos internacionales de justicia. Esto es inaceptable, el maniqueísmo con el que ellos están dirigiendo, el cinismo, están jugando con las necesidades de las personas, les están asesinando cuando van a intentar cubrir sus necesidades, cuando buscan un pedazo de pan para sus hijos, cuando buscan 1 kilo de harina para sus familias, están siendo bombardeados, están siendo ametrallados, y todo esto no corresponde a otra cosa más que a crímenes de guerra. Deben de ser castigados y deben de ser considerados de esta manera. Si ya de por sí la situación en Gaza era de crisis humanitaria antes de que iniciara este golpe y esta invasión brutal, ahora es inimaginable la situación. Miles de muertos, miles de heridos, miles de desaparecidos, miles de huérfanos, y encima de eso la brutalidad del invasor que no se toca el corazón y ametralla directamente a la población indefensa que busca un poco de alimento. Estamos hablando de crímenes de guerra, no hay otra forma para describir lo que está sucediendo y los crímenes que está cometiendo el invasor en este momento contra este pueblo indefenso. Bueno, Eduardo, fíjate, vamos a revisar algunas cosas que nos pueden ayudar a aproximarnos a esta situación. El presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, Rafael Araya, manifestó su preocupación ante los hechos y dice lo siguiente: alerto a todas y todos que la idea del puerto humanitario, y eso parece entre comillas, que construye Estados Unidos en Gaza con la diligente ayuda israelí, sea parte de un proyecto para despoblar Gaza de palestinos y deshabitar la franja, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, dice. Mientras tanto, la organización social chilena llamada Coordinadora por Palestina informó que durante las últimas 48 horas el ejército israelí cometió 5 masacres contra centros de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, dejando a 56 palestinos asesinados y más de 300 heridos. Aquí hay 2 elementos, Eduardo, que nos llaman la atención. Un supuesto puerto que está construyendo Estados Unidos en aguas de Gaza, supuestamente para ayuda humanitaria, y por otro lado estamos observando la sistemática agresión sobre personas que están buscando la ayuda humanitaria. O sea, pareciera entonces el puerto, no sé si tú puedes decirnos de qué se trata, pero a mí se me ocurre que puede ser también una cabeza de playa que se está creando militarmente para penetrar más allá de lo que han penetrado y ocupado el régimen sionista de Israel. Y por otro lado, el maltrato a la gente que está buscando ayuda humanitaria pareciera ser como el ultimátum, el sumum del genocidio. No sé cómo lo ves tú. Así es correcto. Hay que recordar que todos los movimientos que Estados Unidos e Israel ejecutan en esa región vienen siendo parte del mismo proyecto imperialista y hegemónico que trata de hacerse con el control de la región, de los recursos, de la tierra, de sus habitantes, controlarlos en términos políticos, controlarlos en términos económicos. Entonces es parte todo de un mismo plan maquiavélico que se ha fraguado desde hace mucho tiempo. Estados Unidos no da un paso sin antes asegurar sus propios intereses. Lo hemos visto con las invasiones a otras naciones, en nombre no solamente de la libertad, sino abiertamente en nombre de los propios intereses norteamericanos. Entonces no dudemos que cualquiera de estos proyectos que en apariencia podrían traer estabilidad y algo de ayuda para los sobrevivientes en Gaza, no puede pensarse en otros términos que la continuación de un proyecto colonialista de aseguramiento de la región y de control en todos los ámbitos. Entonces, lo que bien mencionas, las muertes aunado a la implementación de estos proyectos vienen con un solo objetivo: hacerse del territorio, controlarlo, tener mayor control no solamente sobre la región palestina, sino también directamente sobre la política israelí. Ellos ahorita extienden
una mano aparentemente en ayuda al pueblo de Gaza, pero no podemos confiar en sus intenciones. Ellos han intentado otras veces lavarse la cara con otros pueblos y sabemos que lo han hecho de la manera más brutal. Se les invade, se les asesina, se les bombardea y las crisis humanitarias posteriormente vienen después y las que las pagan son los pueblos. Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Afganistán, en Libia, en Siria, y todo eso viene acompañado de asesinatos sistemáticos de la población, como lo hemos estado viendo. Eduardo, vamos a ver cómo llega la ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, llega de diferentes maneras, pero vamos a analizarlo de la siguiente forma. La gran mayoría de la ayuda humanitaria destinada a Gaza llega por Egipto, que tú sabes está en la frontera occidental, al lado de Rafah. Sin embargo, es sometida a una revisión meticulosa por la fuerza ocupante israelí antes de ingresar. Es decir, además de que llega ayuda humanitaria, son los mismos ocupantes sionistas los que revisan esta ayuda humanitaria. Una ayuda que además la comunidad internacional considera insuficiente ante el hambre inminente y la crisis de la guerra, por lo que propone diversificar las vías de ingreso con lanzamientos aéreos o un corredor marítimo, por cierto, desde Chipre. Por cierto, que en el caso de Chipre se están manejando otras ideas también de ayudar también trasladando a gazatíes hasta allá, pero eso es otro tema que podríamos tratar más adelante. Mientras todo esto ocurre, la ONU alerta que es necesaria la entrada de 300 camiones diarios, pero el gobierno israelí prohíbe la entrada de artículos básicos médicos por considerarlos material de doble uso, como tijeras, anestésicos, bombonas de oxígeno y pastillas para clorar el agua. Todo esto en medio de tanta crisis. Es decir, ellos creen que los equipos médicos también pueden ser utilizados como armas. Bueno, si se puede hablar de armas, estamos hablando de que la ayuda humanitaria se ha convertido en una excusa para atacar también. Entonces, ¿cómo ves todo esto que acabo de hablar? Eduardo Rivas. Así es, en este momento los invasores están sometiendo a toda la ayuda a un control muy, muy férreo y como bien lo mencionas, no se ha permitido entrar ni siquiera las pastillas que pueden desinfectar el agua. Hay que recordar que ya no tienen agua potable en estos momentos en Gaza. No se deja introducir material quirúrgico, material de curación, inclusive otros productos como los tubos para armar las casas de campaña también están prohibidos porque, según Israel, pueden ser usados con fines bélicos. Entonces, el control es brutal. La ayuda no solamente está siendo sometida a ese control, sino a un bloqueo. Están detenidos los camiones, no solo por parte del ejército de Israel ocupante, sino también por parte de los colonos extremistas que no han permitido que esos camiones avancen. Como bien se menciona, mucho de esa ayuda está llegando ahorita a Egipto. La frontera se abre a cuentagotas y todo ese material que está ahí parado se necesita introducir ahora, porque en estos mismos momentos los niños están muriendo de hambre. Madres, niños y gente adulta mayor, que son los más necesitados de esa ayuda, de esos medicamentos, de esos alimentos, son los que más están sufriendo el asedio. Particularmente se mencionó una ruta que se iba a abrir entre Chipre y Gaza. Al parecer ya está abierta, pero de cualquier manera, cualquier ayuda que entre por mar o por aire va a seguir siendo insuficiente para una población asediada. Lo que se tiene que hacer es levantar las fronteras y más que nada obligar al ocupante a que levante los controles militares para que la ayuda fluya. Bien, Eduardo, fíjate, bueno, cualquier cosa que tú digas, cualquier cosa que nosotros mostremos en imágenes, siempre será no solamente insuficiente, sino mínima frente a la realidad que vive esa gente allá en esas condiciones. No nos podemos imaginar cómo será que están sufriendo estas personas allá, que luego de ser bombardeadas, ahora que tienen hambre, están buscando cómo suplir esa angustia y luego también son bombardeadas buscando el alimento. Vamos a hacer una pausa, Eduardo. Muy agradecido por tu participación, de verdad, ha sido muy útil y sabemos que contamos contigo en todo momento. ¿Sí? Hasta la próxima. Claro que sí, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Bueno, mira, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de algo realmente importante. Mientras tanto, ustedes pueden
revisar la pregunta que está aquí en el código QR para que participen y nos den su impresión acerca del tema que vamos a tratar, porque queremos saber qué está pasando adentro de Israel. Probablemente son muchas de las cosas que no sabremos porque hay una especie de bloqueo mediático acerca de la realidad de Israel, pero queremos saber cuál es la idea que tienen los israelitas sobre Benjamín Netanyahu, cuál es su imagen adentro, hacia afuera. ¿Realmente este genocidio le está dando resultado a su liderazgo político? Todo eso lo vamos a ver aquí en El Mundo desde el Sur. Aquí estamos ante la vida, dispuestos a crear el camino con las ideas en el destino. Somos el eco de los olvidados, la lucha de aquellos que no se rinden. Creemos en la trascendencia de las historias y en la firmeza de su andar, sin bajar las manos y con la frente en alto, con el corazón y el compromiso en la piel, para mostrar una verdad más justa, donde la igualdad sea real y no un papel. Telesur siempre da más. Bien, esta parte le hemos llamado Israel choque de intereses porque mientras estamos pendientes y con razón de lo que está pasando con los palestinos, puertas adentro de lo que llaman Israel, esa estructura que crearon, esa idea de nación que crearon, bueno, están pasando cosas. Cientos de israelíes se están manifestando en Tel Aviv contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Y van a ver las imágenes. Los ciudadanos exigen elecciones anticipadas y la renuncia, la dimisión de la coalición del primer ministro en un escenario donde el país enfrenta un creciente aislamiento internacional debido a su guerra en la Franja de Gaza. Se espera que el número de protestas antigobierno aumente en todo Israel en las próximas horas. Por supuesto, para profundizar más y mejor en este escenario, hemos invitado a Juan Gabriel Caro Rivera, que es magíster en Historia y miembro fundador del grupo Vanguardia Colombianos, quien nos acompaña desde Colombia, pero vía telefónica, pero suficiente para nosotros para conversar. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, hemos hablado... Para todos. Sí, gracias, ha venido, estás en el programa El Mundo desde el Sur de Telesur. Bueno, mira, hemos hablado mucho acerca de la tragedia que está viviendo el pueblo palestino, este genocidio, pero mucha gente no está clara acerca de lo que está pasando adentro de esto que han llamado Israel. Tú sabes muy bien que Israel es una idea de nación creada por intereses sionistas, eso está claro, pero sobre la base de eso está produciendo esta expansión hacia el territorio palestino. Ahora, ¿qué sabes tú acerca de la imagen de Netanyahu en este contexto? O sea, ¿este genocidio le está generando a él un resultado positivo dentro de su liderazgo? Bueno, es un problema bastante grande y digamos que lo que está sucediendo con las protestas antigubernamentales actualmente en Israel tiene hay que retrotraerse a la historia de la creación del mismo Israel, que tiene que ver con la ideología sionista, que nace como un movimiento nacionalista dentro de ciertos grupos judíos laicos
Europa dentro del siglo XIX con el famoso Theodor Herzl, que habla pues del Estado de Israel, y a partir de la migración de los judíos a Palestina, se puede decir, como lo han dicho varios historiadores del mismo Israel, que se forman dos ramas. Una que es el judaísmo liberal, laico, de carácter, por ejemplo, en un primer momento socialista y luego liberal y globalista actualmente, que se asenta en Tel Aviv, una ciudad que fue creada desde cero y que no tiene, por ejemplo, pues, y que fue precisamente el intento de los sionistas de crear, de llevar al Medio Oriente una ciudad europea, de crear una sociedad europea, democrática y liberal. Y por el otro tenemos al Israel de Judea, es decir, que gira alrededor de la ciudad de Jerusalén, que está dominado por grupos, sobre todo de judíos fundamentalistas, que desean la creación del tercer templo y el exterminio de todos los hijos de los cananeos, que ellos identifican con los palestinos actualmente. Estos dos polos de Israel actualmente están chocando el uno con el otro después de 75 años de la fundación del Estado de Israel, pero no ha sido el único choque pues, que han tenido históricamente. Ese proceso se ha producido ya otras 2 veces en la historia de Israel y ahora se está produciendo de nuevo, ya que Netanyahu está aliado precisamente con este Israel conservador, fundamentalista, que gira alrededor de Judea, mientras que sus oponentes políticos se juntan alrededor del Israel liberal, proeuropeo, democrático y globalista, que gira alrededor de Tel Aviv. Bien, Eso es lo que está pasando actualmente en las protestas. Bueno, Juan Gabriel, vamos a ver, porque este viernes autoridades israelíes reaccionaron tras las demandas de los ciudadanos. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó: si no creamos una alternativa de gobierno, no podremos derrocar a Hamas. En respuesta, Yarif Levin, ministro de Justicia, y la ministra de Transporte, Miri Regev, expresaron su oposición y lo acusaron de promover la autoridad palestina, pero no presentaron una alternativa. A lo que Galán expresó: quien no crea otra alternativa y solo dice lo que no, de hecho elige otras alternativas que son el gobierno de Hamas, el caos o el gobierno militar que dañará la preparación en el norte y costará la vida de los soldados. Estamos viendo un artículo que pusimos en pantalla para que ilustre lo que estoy diciendo. Ahora, tú hablas de esto, Juan Gabriel, pero al final hay unas fuerzas económico-financieras, poderes fácticos que están moviendo como fuerzas capitalistas, imperialistas, que Israel siga, digamos, tomando control sobre no solamente el territorio de Palestina, sino de otros territorios que están en el Medio Oriente, ¿no es así? Sí, exactamente, pero de todas maneras se ha producido una división dentro de la sociedad israelí, porque se trata de una rivalidad de ver cuál de estos dos proyectos quiere imponer una visión del capitalismo dentro de la sociedad, pues dentro del Medio Oriente, porque eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. Si esa forma de capitalismo e imperialismo que se va a imponer en todo el Medio Oriente a partir de la creación del Eretz Israel, es decir, del Gran Israel, va a tomar una forma fundamentalista, basado sobre el judaísmo ortodoxo y la reconstrucción del tercer templo, que es a lo que han apostado los aliados de Netanyahu, que lo han llevado de nuevo al poder después de haber sido derrocado por corrupción. Recordemos, porque Netanyahu volvió hace muy poco al poder, o si esa forma va a tomar pues va a tomar un sentido, digamos, liberal, democrático, liberal, dentro de un sistema globalizado mucho más grande, que es el que precisamente ha financiado los sistemas, pues el sistema de Israel hasta actualmente. Recordemos que precisamente esta rivalidad dentro de la forma que está tomando
la política israelí donde la sociedad misma se está deshaciendo. Y recordemos que precisamente antes de que estallara la guerra de Hamas, pues, o sea, la guerra de Gaza, el año pasado hubo protestas muy fuertes en contra de Netanyahu, precisamente por estas mismas fuerzas liberales que querían derrocar al gobierno de Netanyahu, porque Netanyahu es un tipo que tiene muchos problemas, tiene cargos de corrupción incluso, y ha intentado de una u otra forma sellar como la brecha que ya está experimentando la sociedad israelí mucho antes de que estallaran todos estos conflictos. La guerra de Gaza fue un modo en que Netanyahu intentó consolidar su gobierno para detener esa escisión que se estaba produciendo anteriormente. Pero ahora la guerra ha demostrado no ser suficiente para detener ese proceso de fracturamiento de la sociedad israelí que se está produciendo y que puede llevar a un posible colapso dentro del mismo Israel. Juan Gabriel. O sea, dentro de la misma estatalidad. Bueno, esta lucha de intereses, Sí. como tú sabes, no solamente son políticos, básicamente son intereses económicos. ¿Y qué respaldos pueden tener hacia afuera de Israel? Recordemos que el integrante del gabinete de crisis de Israel, Benny Gantz, recientemente estuvo en Washington para reunirse con el gobierno estadounidense, con Joe Biden y con Kamala Harris, pero sin el consentimiento del primer ministro Benjamin Netanyahu. Tras el encuentro con funcionarios estadounidenses, se hicieron públicas las divisiones dentro del gobierno israelí luego de 5 meses de ofensiva indiscriminada y salvaje contra el pueblo palestino. Según el reglamento político israelí, los viajes oficiales de los ministros al extranjero solo pueden realizarse con la aprobación del primer ministro y conocimiento de todo el gabinete. No obstante, algunos medios internacionales indican que Benny Gantz, tiene mayor aceptación dentro de la cúpula de Biden por su visible contraste con las acciones de Netanyahu. Te pregunto, Juan Gabriel, ¿este Benny Gantz será el próximo primer ministro? Porque tú sabes que es Estados Unidos el que establece las cosas en algunos lugares del mundo. Sí, eso es una buena pregunta. Uno podría plantearse si él va a ser el próximo presidente, pero hay que entender que precisamente en Israel se está produciendo una división de facciones muy parecida a la que se produce en Estados Unidos, donde, como ya hemos hablado, las fuerzas conservadoras o fundamentalistas, por un lado, pelean contra las fuerzas liberales y globalistas por el otro. En Estados Unidos eso también se está dando en la pelea entre Biden contra Trump. Y en Israel eso toma la forma de la pelea de Netanyahu contra Gantz. Ambas son facciones, digamos, de los diferentes poderes que manejan, pues, o sea, que tienen diferentes intereses y que tienen diferentes financiaciones por parte del capitalismo internacional, que trabajan, digamos, dentro de todo este sistema global o globalizado que nosotros conocemos. Y en la medida en que una de las dos partes se vaya debilitando o vaya ganando terreno, la otra, en consonancia, en Estados Unidos o en Israel, va a ganar terreno. Si Trump gana la presidencia en Estados Unidos, es obvio que Netanyahu continuará gobernando Israel. Mientras que si es derrotado por Biden-Trump, pues si Biden vuelve a ser reelegido como presidente de Estados Unidos, obviamente Gantz será el próximo primer ministro de Israel. Esas facciones son las que se están enfrentando en estos momentos y por supuesto tienen diferencias tanto en la financiación como, digamos, en los objetivos para dominar, digámoslo así, el Medio Oriente. Eso es lo que se está produciendo. Entonces, por supuesto, Gantz está repitiendo más o menos lo que hizo Netanyahu cuando él fue también a Estados Unidos a ensalzar en una reunión republicana precisamente a Donald Trump, incluso en contra del mismo Barack Obama, pues, o sea, sí, del mismo Barack Obama, que en ese entonces dominaba en Estados Unidos, porque Netanyahu ni siquiera visitó al presidente de Estados Unidos, sino que fue a visitar y hablar abiertamente con Trump. Bien, Juan en Gabriel. su momento. Bien, creo que estamos muy claros. Sin embargo, hay muchas cosas que quedaron pendientes, quizás para otro programa, porque por encima y por detrás de todos estos intereses están los verdaderos poderes fácticos, las grandes empresas, las grandes corporaciones en manos de judíos y sionistas que, bueno, que son los que tratan de manejar el mundo
a través de sus poderes económicos. Gracias, Juan Gabriel. Listo, muchas gracias a ustedes. Bien, ahora vamos a revisar qué piensan nuestros usuarios. En el contexto de la guerra genocida de Israel contra el pueblo de Palestina, bajo la administración de Netanyahu, ¿ha sido exitosa la política interna y exterior del primer ministro israelí? Hemos hecho varias opciones. Dice el 74%, es decir, 3/4 partes de los usuarios que participaron, dice que ha sido un fracaso la política interna y exterior del primer ministro israelí. Cerca de 13% dice que se mantendrá en el poder, no, de acuerdo con lo que decía el entrevistado anterior, si gana Biden se mantendrá en el poder. 8% dice que será sustituido, que es lo que también algunos analistas piensan, y el 5% es que ha crecido su liderazgo. Muy poca gente piensa eso. Bueno, bien, pero ante lo que está pasando en el territorio palestino, está claro para casi la totalidad de la humanidad que lo que ocurre allí es uno de los más pavorosos genocidios en la historia de la humanidad, sobre todo por la hazaña e impunidad como se está ejecutando. Muchas personas todavía no saben que el sufrimiento de los palestinos comenzó hace mucho tiempo, pero se agudizó en el siglo XIX con invasión y colonización inglesa que entregó, o quizás vendió con apoyo y silencio de muchos países, la mitad del territorio palestino al poder económico financiero sionista, que con el empaque de país con el nombre de Israel, ahora se roba el resto del territorio, exterminando a sus originarios pobladores, los palestinos. Pero los palestinos han demostrado una sorprendente resistencia, que más temprano que tarde, en términos históricos, seguramente tendrá su reivindicación. Pero lo que nos queda como duda es cuándo y cuál será el castigo para los genocidas directos e indirectos quienes han querido exterminar a los palestinos. Cuando haya justicia, podremos decir que se está cumpliendo el enfoque de hermandad que estamos promoviendo para el mundo desde el sur.